Y bueno, para los micrófonos del 88.9 me da mucho gusto saludar a uno de los periodistas mejor informados en este país de lo que tiene que ver con estas cuestiones del crimen organizado. Estuvo muchísimos años en la revista Proceso y ahora es el director de una de las páginas, de una de las revistas como referencia de estos temas, que es Variopinto. Está don Ricardo Ravelo en la línea telefónica. Ricardo, muchas gracias para platicar acerca de esta aprehensión de Héctor Beltrán Leiva, quien fue capturado sin ningún arma de fuego disparada y parece ser que estaba entre los límites de Guanajuato y Querétaro. Ricardo, gracias. Sí, a ustedes antes que nada, pues un saludo y saludo a los amigos veracruzanos. En efecto, este golpe a la estructura de los hermanos Beltrán, pues viene ya a poner punto final a uno de los cárteles más poderosos y emblemáticos que han operado en México de los años 80 a la fecha. Me refiero concretamente a que la dinastía Beltrán Leiva prácticamente está totalmente extinguida. Arturo Beltrán está muerto. Hay que recordar que fue abatido en diciembre de 2009 en Morelos, en Cuernavaca, para ser específico. Alfredo, su hermano, conocido como el Mochomo, está preso en el penal de Puente Grande, y ahora Héctor, que había quedado libre e impune después de estos dos acontecimientos, pues ayer, como se sabe, fue capturado cuando comía en un restaurante en San Miguel Allende, Guanajuato. Esto no quiere decir que la organización esté extinguida. Sí. Y hay que entrar a los detalles, ¿no? No está extinguida porque la autoridad federal no ha dicho nada sobre la parte patrimonial. Siempre, como ocurrió con el Chapo Guzmán, fue detenido, pero ya no se supo más sobre quiénes son los testaferros, cómo está la estructura financiera, claro, dónde están invertidos los capitales. Se habla de que hay inversiones en 50 países del mundo, pero no hay información en detalle sobre esto. Ahora pasa lo mismo con Héctor Beltrán. Se detiene al personaje, pero las cosas siempre se quedan allí. Ya no se sabe qué sigue con respecto a la estructura financiera, que es la que finalmente va a permitir que la organización se mantenga de pie, seguramente con otro jefe, otro líder que estará o ya emergió en el escenario criminal. ¿Quién era Héctor? ¿Quién era ¿Quién Héctor? es Sí. Héctor Beltrán? Héctor Beltrán, yo haría un símil, por ejemplo, para entender un poco este perfil, entre lo que en los 80s fue Félix Gallardo, personaje que formó parte del cártel de Guadalajara con Caro Quintero, personaje que lo mismo tenía habilidades para el tráfico de drogas que para el lavado de dinero. No de balde fue miembro prominente del Consejo de Administración de Banco Somex en su momento, allá por los años 80. Era un hombre que se codeaba con la crema innata de la sociedad, sí, con la clase empresarial más pudiente de la época, acudía a fiestas importantes, se le veía en motocicletas Harley, en su momento de las más codiciadas y cotizadas, sí, en vehículos de lujo, un perfil de empresario, un empresario en toda la extensión de la palabra. Algo de esto tiene Héctor Beltrán, pero también tiene otra parte, seguramente abrevada, de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Era un hábil negociador, más proclive a la negociación, sin duda, que a la beligerancia, sí, y además con un gran poder corruptor. Hay que recordar que los Beltrán Leiva, y en particular Héctor, lograron infiltrar a la Procuraduría General de la República. Cuando se descubrió de qué tamaño era la infiltración, pues empezaron a rodar cabezas en la CIEDO o CEIDO ahora. Sí. Se decía que los Beltrán Leiva pagaban hasta $500,000 mensuales por obtener información sobre operativos, sobre extradiciones, sobre cateos y demás. Pero también infiltraron a la Interpol,
infiltraron a la presidencia de la República. Hay que recordar aquel caso de Nauma Acosta, ¿cómo no? Que era el jefe de giras de Vicente Fox, actualmente es el jefe de prensa del Ayuntamiento de Agua Prieta en Sonora. El caso del aeropuerto de la Ciudad de México estaba totalmente controlado por los Beltrán, en su momento también asociados con el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Infiltraron a la Secretaría de Seguridad Pública y a la gente más cercana de Genaro García Luna. Dicho sea de paso, hay un episodio que fue bastante conocido, que además lo publiqué en Proceso en su momento. Sí, cómo no. En una ocasión, cuando García Luna venía de Morelos, fue interceptado cerca de Tepoztlán por un comando. Maniataron a su escolta y al personaje, a García Luna, fue llevado a una casa de seguridad donde estaba Arturo Beltrán. Ajá. Y Arturo Beltrán le dijo, ¿vas a cumplir con lo que ofreciste o no vas a cumplir? Ah, caray. En pocas palabras. Y bueno, entiendo que aquello terminó en una negociación, ¿no? Efectivamente. Todo esto se supo sí. porque los policías de seguridad pública tuvieron información de eso y entregaron una carta a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados donde se oponían a que García Luna fuera el jefe del mando único de las policías federales. Cierto. Porque pues no era un hombre confiable a partir de que se presumían vínculos con el narcotráfico y entre otros elementos duros daban a conocer este episodio que ocurrió en el sexenio de Calderón. Con los Beltrán Leiva. De hecho vive en Miami ahorita Genaro García Luna, ¿no? Exactamente, y con frecuencia se le ve en restaurantes de la Ciudad de México. Exactamente. Ricardo, ¿cuándo fue la ruptura entre el Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva que acabaron odiándose? Fue en el año 2007. A partir de una traición le dan el golpe bajo con la detención de Alfredo y empieza la guerra entre los Beltrán y el Chapo Guzmán. Hay un antecedente, de hecho quienes fueron los impulsores del Chapo Guzmán fueron los hermanos Beltrán. Sí. En aquella época, a finales de los 80, cuando el Chapo Guzmán era un lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo. Ya en esa época, 85, 84, sí. Ya estaban estos grupos, claro, en posiciones menores, con rangos menores, pero ya operaban dentro del crimen organizado. Así es. En 2007 se da la ruptura. Entonces viene la guerra y en consecuencia, cuando los Beltrán Leiva se desprenden del cártel de Sinaloa, es cuando empiezan a ser perseguidos. Cuando formaban parte de esa organización, se les respetó y se les protegió. Entonces vino la guerra, la persecución, se les persiguió por todas partes hasta que, bueno, fue sorprendido. El primer golpe fue el de Alfredo, producto de una traición con el Chapo. Así es. Segundo golpe, lo que referí, el abatimiento de Arturo, que pues según los antecedentes oficiales tenía como protección a la zona militar en Morelos, que justamente el departamento de Arturo estaba a 300 metros de la zona militar. Sí. En Morelos, o sea, vivían enfrente. Prácticamente. Entonces se cuentan que los generales, cuando necesitaban negociar algo, nada más se cruzaban la calle. Sí, por eso tuvo que ir la Marina, ¿no, Ricardo? Exactamente. Ese fue el motivo. Ricardo, por último, ¿qué sigue entonces? ¿Qué capturan a Héctor, pero qué va a pasar entonces? Pues lo que viene ahora es un reacomodo de grupos, ¿no? Sí. Un reacomodo de cárteles, que ya se está dando, pero de nuevas fuerzas. Seguramente nada pasará con Sinaloa, no obstante las bajas que ha tenido, es decir, murió Nacho Coronel, encarcelaron al Chapo, se queda el Mayo Zambada como jefe máximo del cártel de Sinaloa. Es un misterio qué pasó con el Azul. Desde mi punto de vista se autodesapareció, no está muerto. Sí. Si no se ha podido confirmar oficialmente, sí, es que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Claro. De tal manera que la segunda fuerza importante son los Zetas en América Latina.
que tienen su base de operaciones en Tamaulipas y tienen también dominios hacia Nuevo León y Coahuila. La tercera fuerza son los Caballeros Templarios, y en paralelo la organización que es Brazo de Sinaloa, conocida como el Cártel de Guadalajara Nueva Generación. Siguen la familia Díaz Parada en Oaxaca, traficantes de marihuana, la Resistencia, que opera en Jalisco y en Michoacán, el Cártel de Tijuana, que ha venido a menos, y el Cártel del Golfo, que se mantiene de pie. Son algunas de los grupos criminales que operan ya no en México, sino que operan a nivel continental. Muy bien, Ricardo. Ricardo, te mando un abrazo. Gracias por platicar con tus paisanos del 88.9 aquí en Veracruz acerca de la captura de Héctor Beltrán Leiva, sucedida el día de ayer. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. A ustedes, saludos. Don Ricardo Ravelo, director de Variopinto, de esta revista Variopinto, y que durante muchos años estuvo colaborando con el semanario Proceso. Así las cosas con los Beltrán Leiva.